Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato con Orlando Pérez. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro relato. Estamos de nuevo aquí para conversar, dialogar, hablar sobre lo que pasa en el país y hemos invitado a una persona que en estas últimas semanas ha sido víctima de unos procesos, de un régimen, de un modelo que además se ha ido instaurando en el Ecuador con cierta impunidad, por no decir con absoluta impunidad. Estamos hablando de la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad. ¿Qué tal, vicepresidenta? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo enorme para todo el Ecuador y los que nos ven fuera de él. La verdad que vamos a tocar temas muy importantes para llevar a la reflexión de los ecuatorianos, que a la final es eso. En la vida hay que corregir errores y seguir avanzando, claro, porque no hay otra alternativa. Pero, vicepresidenta, la pregunta que sería cualquier ciudadano común y corriente a estas alturas en este país, ¿qué función está ocupando? Porque no le vemos ni en Turquía, ni en Israel, ni en la vicepresidencia. ¿Cómo está usted frente a eso? Bueno, luchando para que me dejen cumplir mis funciones y desempeñarme en el cargo. Es inaudito tener que hablar en pleno siglo XXI, después de la reivindicación de la mujer y de los derechos, tanto nacionales como internacionales. A lo largo de la historia hemos podido ir ganando los espacios, la mujer en la política. Sin embargo, todavía estamos rogando, porque la vicepresidenta se ha visto en un punto en el que está rogando a la Asamblea Nacional, a las instituciones competentes, a un tribunal contencioso electoral, a una corte constitucional, para que por favor me dejen desempeñar mis funciones con el único objetivo de servir a los ecuatorianos. Pues para eso estoy aquí. Para la que fue elegida. Pero ¿en qué circunstancias se encuentra? Porque efectivamente no está donde debería estar, pero ¿qué le impide estar ahí? Que me impide es el hecho de que me dan un decreto para cumplir las funciones en Turquía y no me dejan cumplirla. No me da, primero que me tienen cerrada la vicepresidencia, ¿no es cierto? Y militarizada la vicepresidencia para acceso. Segundo, no me dan los medios de comunicación necesarios para yo poder ingresar al sistema. Por eso estoy sin un Kipux, obviamente institucional. Los fondos que se van a manejar ahí son los recursos de los ecuatorianos, por lo cual yo no puedo disponer porque se me ocurre. Claro, necesito hacer normativa y cumplir lo que el derecho administrativo nos ordena a los servidores públicos hacer, porque si no también tengo que rendir cuentas de lo que hago y lo que se hace. Por lo tanto, todo eso me han impedido hacerlo. Y es por eso que he llegado, digamos, a la Asamblea Nacional pidiendo, por favor, esta fiscalización de quién me está impidiendo, ¿cierto?, el cumplir las obligaciones que yo tengo con los ecuatorianos. Entonces, ¿quién va a fiscalizar? Porque aquí cabe también la pregunta, si es que tienen que fiscalizar otras autoridades, ¿qué rol cumple el presidente Noboa, la canciller y otras autoridades que supuestamente están a cargo de ese puesto? El decreto ejecutivo está claro, emitido hacia Presidencia de la República, porque se supone que se tiene que hacer un conjunto de trabajo con la Presidencia de la República. Entendemos que el presidente Noboa debe tener claramente qué agenda es la que yo tengo que desarrollar, la que quiere que desarrolle para los ecuatorianos. Habla el decreto del Ministerio de Producción. ¿Dónde está el ministro de Producción? Lo acaban hasta de cambiar, ¿no es cierto? Eso quiere decir que está desconociendo el tema. ¿Dónde está Cancillería? ¿Quién me ha enviado por lo menos qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde está la autorización que el sistema tiene que darme para yo poder salir del país? No existe autorización. Estamos hablando de un Ministerio de Trabajo que claramente sí se ha puesto en contra de la vicepresidencia a tal punto de llegar a los desacatos de una jueza para no dejarme ingresar, para enviar al mismo, digamos, toda la institución a trabajar en teletrabajo, ¿cierto? Entonces quiere decir, ¿quién de ellos? Y obviamente el Ministerio de Finanzas, ¿no?, que ya tampoco tiene el mismo ministro, han cambiado el ministro. ¿Quién va a responder sobre el tema
¿por qué no me dan los medios para poder cumplir las funciones? Claro. Pero esto en la práctica no crea un vacío, porque no le vemos a la señora Helliber haciendo las funciones de vicepresidenta. A usted no le dejan hacer. Entonces, ese vacío, ¿quién lo tiene que resolver? ¿La Corte Constitucional? ¿Quién lo tendría que hacer este rato? Por supuesto. Si tuviéramos una fiscalía que funcionara, debería ser fiscalía, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos claramente que la señora Helliber, aparte de ser una persona que está inconstitucionalmente en un cargo, llevando de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional ya le señaló que lo que está haciendo, ella está en usurpación, en supuesta usurpación de funciones, al firmar como vicepresidenta y al exigir, ¿cierto?, y mostrarse como vicepresidenta de la República. Entonces, ¿quién tiene que actuar ahí? Son los entes que competen, en este caso Fiscalía, un tribunal contencioso electoral. Claro. Que claramente ha callado y que claramente, a través de la sentencia del juez Ortega, que acabamos de ver los ecuatorianos horrorizados, indignados, porque aquí la comunidad de la jurisprudencia del Ecuador nuevamente ha vuelto a protestar, porque claramente está invalidando una sentencia de la Corte Constitucional de la forma más descarada posible, porque no hay otro término ya más a esta instancia, pues nuevamente lo vuelve a hacer. Es decir, ¿cuáles son entonces? ¿Quién va a parar? Yo siempre me hago esa pregunta, Orlando. ¿Quién va a parar? Porque Verónica Abad ha venido un año denunciándolo. Claro. Pero usted además no ha violado la Constitución, no ha violado la ley, fue elegida en las urnas, ejerce el cargo por delegación del pueblo ecuatoriano, y la pregunta es, los otros que no están elegidos por el pueblo ecuatoriano ejercen su función. Entonces, ¿a quién le corresponde si la Corte Constitucional no ha hecho absolutamente nada? Bueno, por eso he buscado yo las instituciones internacionales y los organismos internacionales, porque hay alguien que por lo menos debe quedar constancia y ser testigo de lo que está pasando ante este estado fallido, como yo lo llamo, porque es así. Ya si la justicia no funciona, si la independencia de poderes no funciona, el equilibrio de las fuerzas políticas no funciona, una asamblea que también es desacatada por el Ejecutivo de la manera más clara, sí, y obviamente hasta alterada, ¿qué es lo que nos queda? Y el Estado de Derecho ya no está. Pero Verónica, perdón que le interrumpa en ese sentido. Pocos días arranca la campaña para la segunda vuelta. Y parecería que todo esto que hacen con usted se reduce a un solo hecho, es decir, que no ejerza la presidencia mientras le correspondería al presidente de la República pedir licencia para hacer la campaña electoral. Y ahora incluso desde sus asesores, cancillería, etcétera, etcétera, dicen que no le hace falta pedir licencia. Si no le hace falta pedir licencia, ¿cuál es el problema de que usted ejerza la vicepresidencia entonces? Exacto, yo he hablado siempre, Orlando, de un miedo. ¿Cuál es el miedo? Yo creo que hoy en día ya está claro y evidenciado de todo lo que yo un año ya lo vine diciendo. Siempre apuntaron a que no se cumple el orden constitucional. Toda la violencia política que he tenido, toda la atroz persecución que he tenido yo, mi familia, mis colaboradores, mis abogados, ahora jueces, ahora periodistas, de todo el común, de todo este común denominador que es únicamente haber dado paso a las acciones reales, verdaderas de una vicepresidenta que siempre ha cumplido, como usted dice, la ley, siempre ha estado manejada bajo el orden y la ley, porque conozco el principio de autoridad, porque conozco la legislación de nuestro país. Sin embargo, el único propósito era no dejar que el orden constitucional se cumpliese. La pregunta de todos los ecuatorianos, ¿por qué? Porque esto los ecuatorianos deben tener muy claro. Han preguntado miles de veces por qué usted se separó del presidente o por qué fue lo que usted le hizo. Yo no le he hecho nada al señor presidente y le vuelvo a decir, por eso siempre he estado abierta a un diálogo y a una comunicación con él, porque no existe nada en medio de lo que él se ha inventado y lo que todo un gabinete ha orquestado desde la fuerza del Estado hacia una mujer. Por lo tanto, sigo manteniendo lo que en un inicio decía, el orden constitucional no se da es porque hay algo que oculta. Y hoy está claramente evidenciado. Ya se lo dije, ecuatorianos, ¿qué están tapando? Porque claro, yo agradezco a Dios primeramente de que pude entender desde un inicio y me alejé de ello porque claramente en mi propuesta de trabajo no estaba hacer daño a los recursos de los ecuatorianos, ni mucho menos estos escándalos de corrupción que empiezan a salir y evidenciarse por sí solos. Por eso lo vamos a hablar inmediatamente, vicepresidenta. Pero antes quisiera hacer una pregunta que no sé si ya le han hecho, y si no la han hecho, si ya la han hecho, le reitero. El presidente de la República, el 11 de febrero,
sale a los medios y dice que le pregunten por quién votó y por qué no mostró la papeleta de votación suya. ¿Esto le está retando a que usted nos cuente, le cuente al país por quién votó o a propósito de qué hace eso? Bueno, en realidad, jurídicamente comete un error el presidente, de los muchos que comete, ¿no? Yo había en los días anteriores a eso enviado una carta muy sentida al presidente por lo que está ocurriendo en el Ecuador. No es fácil ver morir a la gente, a uno le debe doler como gobernante lo que está pasando dentro del país y el desorden y el caos que tenemos, de la falta de empleo, de la pobreza extrema que tenemos en este momento los ecuatorianos y la dificultad de vivir en una seguridad real, porque todo lo que nos han presentado es irreal. Por lo tanto, el tema claramente establecido ante ya los mismos organismos internacionales, de dónde sale la relatoría clara de la ONU, que es claro y evidente la persecución y la violación y el hostigamiento jurídico que tiene la vicepresidenta hasta este momento, lo que nos hace pensar, obviamente, es que en el sentido claro, ¿cómo vamos nosotros a responder si no es en el tema jurídico al mismo presidente? Es decir, me pide que muestre el voto. Les recuerdo que yo soy una servidora pública y el servidor público no puede hacer proselitismo, porque si estuviera haciendo proselitismo estaría quebrantando una ley, porque si yo hubiera sido candidata, si hubiera pedido licencia, yo hubiera cumplido lo que dice la ley y lo que me ordena la Constitución. ¿Pero usted nos puede decir por quién votó o es un secreto? Ya, pero es el derecho. El secreto al voto es el derecho. Si yo le dijera a usted, Orlando, y a las personas, estoy influyendo en algo que no debo ser, pero porque no soy la vicepresidenta de la República. Pero le pregunto, ¿no votó por Daniel Noboa? Es secreto. ¿Cierto? Bueno, está bien. Y siempre voy a hablar de lo mismo. Es que, claro, Orlando, ¿por qué? Porque la vicepresidenta representa el equilibrio en el orden constitucional. Lo que sí puedo decir a los ecuatorianos es por quién uno no debe votar. Pero usted no votó y por claramente uno no puede votar el pueblo ecuatoriano contra aquellos que están saqueando a nuestro país. No se puede votar por la persona que violenta, que miente, que tiene falta de transparencia. Eso es por lo que no tenemos que votar los ecuatorianos y que claramente he dicho muchas veces por qué razón cuestiono la forma en la que no se ha querido dejar que el orden constitucional se dé. Y precisamente por eso hay otra pregunta que tiene que enlazarse a este tema. Usted ha sido sancionada en primera instancia para perder los derechos políticos por 2 años y una multa, etcétera, etcétera, por una demanda que recibió ahí. ¿Hasta dónde esto forma parte del proceso de persecución y cómo se está defendiendo frente a esto? Porque hay una instancia superior a esta que decidió el juez. ¿Cómo se va a defender frente a eso cuando le están quitando los derechos políticos, aparentemente, según usted me dirá si es lo contrario, solamente para que no ejerza la vicepresidencia el resto del mandato que les queda? Bueno, lo que tenemos que hacer es seguir las instancias legales y jurídicas. No existe otro camino más. La violencia nunca va a ser el camino. Por lo tanto, seguiremos en las instancias legales. Esto juega a través de ellos juegan con un calendario netamente electoral desde el inicio. Siempre hablé de que esto se trata de poder terminar con la institucionalidad del país para poder tomar el poder por la fuerza, como nos ha demostrado. La fuerza es violentar el Estado de Derecho, la democracia y lo que hemos vivido dentro de estas instancias electorales, abusando justamente de los recursos públicos a los cuales siempre he llamado, y por lo tanto los observadores internacionales lo miraron y fueron honestos y sinceros al declarar justamente esta falta de institucionalidad por la cual provoca este caos y esta, aparte de que estamos grandemente divididos los ecuatorianos, ¿cierto? Causamos en los ecuatorianos esta tristeza interna que yo veo en los ciudadanos todos los días con quien estoy, una decepción única del sistema en el que tenemos, porque parece que ya no hay esperanza en los ecuatorianos. Claro, porque a usted le quieren achacar que es correísta, que apoya a Luisa González, que ha conversado con Rafael Correa, todo ese tipo de elementos le quieren argumentar para justificar lo que está pasando. ¿Hasta dónde esto a usted le duele, le afecta? ¿De qué manera eso impide, por ejemplo, tener otro tipo de perspectiva política en el Ecuador, si es que ya está tachada por algo que aparentemente con eso lo destruyen, la imagen, le estigmatizan, etcétera? En realidad no me destruye, lo que hace más bien es
edificarme porque estoy clara y convencida que lo que hay que pelear son los principios. Es decir, yo estaré siempre de los al lado de los principios correctos. Si me están hablando de la verdad, de la transparencia y la justicia, siempre voy a hacerlo contra cualquier lado que diga lo contrario o que haga, porque yo voy a los hechos. He manifestado cada acción de la que he hecho basada en los hechos, ¿sí? Es decir, yo no puedo mirar a los ecuatorianos y decir que mi propuesta de trabajo hacia los ecuatorianos fue por lo menos en un intento de querer cumplirlo. No hubo nada de lo que propusimos nosotros y más bien ocasionamos al pueblo ecuatoriano lo contrario. Entonces, cuando hablo de la definición de mis principios y voy a estar siempre al lado de eso. Es decir, el orden, la justicia, la verdad, la transparencia que se necesita para crear política pública. Si no, es todo lo contrario. Pero, vicepresidenta, en próximos días se va a conmemorar el Día de la Mujer y alrededor de eso hay una serie de eventos, de acontecimientos. De hecho, voy a leer, porque no me grabo el nombre, de Rim Al-Salem, el relator especial sobre la violencia contra la mujer. Y efectivamente se ha demostrado que en ese plano han ejercido violencia política contra usted. Siendo el Día de la Mujer, la reivindicación que implica eso, ¿usted se arrepiente de lo que decía en la campaña electoral de que no estaba muy de acuerdo con las luchas, los planteamientos feministas? ¿O por el contrario, este aprendizaje que ha vivido en los últimos años le hace reconsiderar todo eso? Vuelvo a tomar sus palabras, Orlando, y es el aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido, pregunto yo, a todos los frentes y organismos femeninos y que han defendido supuestamente los derechos de la mujer? Si yo soy el más claro ejemplo de que se ha levantado la voz por esta mujer, ¿no? Han pasado cientos de años de mujeres reales que sí pelearon los derechos y lo convirtieron en acciones, porque si no los organismos de las mujeres tendrían que decir organismo de mujeres que defiende mis mujeres, no las mujeres. O a unas mujeres, ¿sí?, frente a otras. Exactamente. También. Sería como la mentira más grande y el engaño más grande que tienen las organizaciones hoy en día las mujeres, porque todas somos mujeres. Sin embargo, ante este hecho flagrante, claro, que hasta la parte internacional está horrorizada por el tipo de persecución que una mujer ha tenido, no importa de dónde sea, es una mujer quien estaba representando este momento histórico del país, en donde se eligió por la ley de paridad, es el primer régimen que se votó en este sentido. ¿Y cuál ha sido la defensa a la mujer? Ninguna. Es más, he leído lastimosamente observatorios que le dan la razón y le aplauden al juez Ortega. Es una vergüenza. O sea, tengo que reconocer a las grandes mujeres que sí hicieron acciones, como Matilde Hidalgo, como una Manuela Sáenz, es decir, como muchas de las mujeres que han reivindicado la lucha en sí mismo por todas las mujeres. Cuando yo hablo de la libertad, hablo de la libertad de todas las mujeres. Cuando hablo de los derechos, hablo de los derechos de todas las mujeres, ¿cierto? Y eso siempre lo he hecho y lo he marcado. Nunca he parcializado. Por lo tanto, creo yo que deja mucho que decir el tema del Día de la Mujer, y es más bien un llamado de atención, porque la verdad se ha perdido muchos recursos y muchos años en que ahora que sí se necesita defender la representatividad de la mujer, no desaparecieron. existe. ¿Y qué opina usted a propósito de esto, este video que hace pocas horas circuló en el Ecuador de parte de la ex esposa de Daniel Noboa, la señora Gabriela Golbán, donde ella dice que hay que implementar una ley en contra de la violencia vicaria? Ella lo ha explicado, va a participar en algunos debates y va a ser la propulsora de esta ley que garantizaría los derechos de las mujeres que están, digamos, son víctimas de la violencia vicaria. ¿Qué mensaje le daría a ella? ¿Cómo se siente incluso en esta empatía? Porque estamos hablando de Gabriela Golbán, estamos hablando de Verónica Abad, de Verónica Barreno, de Andrea Arrobo, perdón, la exministra, y por ejemplo de Alondra Santiago. ¿Qué diría usted de este comunicado, este mensaje que ha hecho Gabriela Golbán? Bueno, creo que las mujeres se tienen que unir en el tema de la defensa nuevamente de los derechos, sin duda alguna. Lo que tenemos que mirar aquí es que no nos hace falta ley. Tenemos muchas leyes que defienden las mujeres, Orlando. Creo que hace falta es hombres y mujeres que quieran cumplir esa ley y que no lo están haciendo.
Porque usted sería víctima también de esa violencia vicaria, porque ella lo que dice es, no me atacan directamente a mí, a pesar que en su caso hay unos ataques, sino al entorno. Usted ha sido también objeto de eso por lo que han hecho con su hijo también. Es decir, es una violencia que le afecta directamente también a usted. Por supuesto. Y sea la unidad en torno a esto, porque muchas han sido las mujeres víctimas de un sistema. Estamos hablando, por ejemplo, de Cristina y de su hija que acaba de pasar este tema tan lamentable de que nuevamente la justicia vuelve a ser totalmente contraria a lo que debería ser con una menor de edad violentada. Es decir, tenemos cientos de casos en el Ecuador en donde las mujeres deberíamos unirnos para dar fuerza a este sentido, pero de cumplimiento de ley. Yo voy por el cumplimiento de la ley. Las leyes existen. Lo que necesitamos es saber quién va a cumplir. Hoy en día ya tenemos clarísimo que por lo menos este gobierno no quiere cumplir. ¿Pero usted apoyaría el desarrollo en la Asamblea del debate, la elaboración de la ley contra la violencia vicaria este rato? Por supuesto, por supuesto. Lo apoyaría y de cualquier mujer que venga, no necesariamente por ser ella, sino porque es necesario unirse ante este monstruo que va y que lo estamos dejando que crezca cada vez más. Y a propósito de eso, ¿qué consideración tiene usted de lo que está pasando con el abogado de su hijo? Él prácticamente ha denunciado que lo quieren matar, que ha sido torturado por la policía, por las Fuerzas Armadas en la cárcel de Guayaquil. ¿Qué opina? ¿Usted ha hablado con él? ¿Cómo ve ese panorama? No ese panorama, ese drama más que panorama. Es parte de la persecución que se tiene, porque recordemos hoy en día, aparte de mi abogado, son muchos abogados los que están retirando sus accionares correctos, porque supone que un abogado defiende el derecho, ¿no es cierto? Y la justicia, lo acabamos de ver también con el abogado del alcalde de Guayaquil, que retira la defensa, ¿cierto? En este país, porque por justamente amenazas a él y a su familia. Sí, correcto. Vemos una jueza Nubia Vera, vemos una jueza también Lor, que están amenazadas, sí, y amedrentadas por actuar en derecho y en justicia. Mi ex abogado no es justamente la excepción, más bien la persecución política hacia la vicepresidenta es claro y determinante ante el que me defendía, ¿cierto? Me quitan el derecho, porque esto aparte internacionalmente es una aberración. Internacionalmente le están siguiendo el caso porque me han dejado en una defensión. Indefensión. Perdón, una indefensión total, ¿no? Y clara. ¿Pero usted ha hablado con Osvaldo Trujillo? ¿Ha tenido contacto con él o no? No, he visto lo que todos los ecuatorianos, la tortura que es clara y evidente, lo que muestra su rostro golpeado es claro y evidente, y de obviamente las pruebas que se entiende que el lugar en donde está, que es La Roca, en su circuito cerrado tiene que mostrar los videos claros, entendidos, que habla jurídicamente su defensa, ¿no? ¿Y qué implica que el abogado ahora detenido con todo eso, en el caso de su hija, hasta dónde esto va a llevar, a qué circunstancias se podría llevar con esta situación de su abogado, del proceso en cuanto a su hijo? Bueno, lamentablemente, como le cuento, el abogado del alcalde Aquiles también tuvo que dejar. Hoy en día ya no es mi abogado. Por lo tanto, lo que tenemos que seguir es buscando quién pueda defender los casos en el honor y en nombre de la justicia y de la verdad, ¿no? Porque la próxima semana es la audiencia de mi hijo, que tuvo que retrasarse justamente porque coincidencialmente el día que tenía que la fiscalía mostrar sus pruebas, sí, le terminaron allanando al doctor Trujillo de una manera indeseable, violenta, en el día que él tenía que defender el caso. O sea, es una muestra tan clara de la persecución que tenemos, ¿cierto? Y que a pesar que le han querido vincular al narcotráfico, que no es cierto, no es verdad, sin embargo el doctor se ha podido defender de acuerdo a las pruebas, y eso obviamente en ese proceso tendrá que demostrarse. Yo tengo que continuar en el sentido de que tengo que defender obviamente los 9 procesos que tengo, 9 procesos penales, que este gobierno, a tal punto de llevarme a un tema jurídico por usurpación de funciones. O sea, una cosa totalmente ilógica,
pero tengo 9 casos jurídicos y penales que resolver. Claro, ajá. Pero usted, a propósito de eso, ¿usted ha conversado con entidades internacionales, con organismos internacionales? Porque una de las cosas que me han dicho gente cercana al gobierno que participa de esto es que usted se está escudando en la defensa a través de organismos internacionales y que mantiene muchos contactos con ellos. ¿Hasta dónde esto, de ser cierto, efectivamente es así? ¿Y hasta dónde esto se convierte también en un óbice, en un obstáculo para la gestión del gobierno en contra suya? Bueno, en realidad he buscado desesperadamente la justicia en Ecuador, desde miles de kilómetros de distancia. Busqué cómo defenderme ante tanta violencia. Me fue negado el derecho de poderme defender. Una canciller que claramente, por las pruebas que tengo, escritas, fehacientes, que el juez Ortega no quiso leerlas, porque pruebas tenemos en cualquier cantidad para demostrar la violencia política de género de ella, ¿cierto? Pues ya que no se las quiso leer, obviamente se les dio la santa bendición de que son libres de culpa, de violencia, el mismo que contradice sus propias sentencias el juez Ortega. En un caso en contra suya. Exacto, en contra mía ahora, es en realidad inaudito. Por lo tanto, a carencia de la justicia ecuatoriana, obviamente tengo que buscar la defensa de los derechos humanos internacionales, quienes vuelvo a repetir, por el horror que en la historia se ha visto una persecución tal como la que tengo que soportar, ¿cierto? Pues obviamente las puertas se han abierto solas, porque los organismos internacionales respetan obviamente la ley interna, pero también tienen su injerencia que el Ecuador se ha comprometido, ha firmado en los tratados, ¿cierto? El Tratado de San José, el Tratado de los Derechos Internacionales Políticos, y por lo tanto Ecuador tiene que responder. Pero si usted, por ejemplo, quisiera viajar a Washington, a San José, a cualquier parte, ¿puede hacerlo libremente o está impedida? ¿De qué depende de que usted participe de una reunión, de una invitación en Washington, donde queda la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o de San José, etcétera? Es decir, ¿de qué depende que usted pueda salir también? Puedo hacerlo. Sí. De hecho, la semana anterior estuve en Colombia y nos reunimos con todas las cámaras de los juristas en Colombia para tratar específicamente este tema, que ellos están claramente inteligenciados de qué es lo que está pasando con el caso de la vicepresidenta Abad. Por lo tanto, se nos abrieron espacios como dentro del mismo Senado local, ¿cierto?, de la misma Cámara de Representantes, al conocer esta violencia política bárbara y atroz que ha emprendido el gobierno ecuatoriano contra la vicepresidenta, pero también aprendimos el modelo. Estoy estudiándolo porque ellos, parte del apoyo en cooperación en nuestra legislación o para nuestra legislación, por ejemplo, existe el estatuto de la oposición. Claro, ¿cierto? Claro. Ajá. Entonces es algo muy bueno entender que los pesos y contrapesos siempre tienen que estar equilibrados si queremos hablar de democracia. El resto llega a ser una autocracia. Nosotros necesitamos equilibrio y esas cosas hemos aprendido. Claro. O sea, no me impide nada ir a otros países, me impide ir a Estados Unidos porque me retiraron la visa. Claro. Pero ya sabemos también que el retiro de la visa son favores que en su momento tendrá que dar cuentas de este mismo gobierno. Y entonces, ¿cuál es su rutina diaria como vicepresidenta? ¿A qué se dedica diariamente ejerciendo el cargo, pero no la función exactamente? Siempre estoy con mis organizaciones sociales. Ya. A nivel nacional estoy en contacto con ellos. Las organizaciones sociales que todo el tiempo he trabajado durante 25 años y que también han estado junto conmigo, porque la gente cree que estoy sola. No, no estoy sola. Tengo muchas organizaciones políticas y sociales que he trabajado a lo largo de estos 25 años de carrera política, que también están en la defensa y están atentos a cada paso que dan. De hecho, muchas de las organizaciones son las que han llegado internacionalmente, ¿cierto? Porque son fundaciones, son organismos internacionales con quienes he trabajado de la mano, incluso hasta con la misma cooperación de recursos para poder educar a la gente en el valor de la democracia y la libertad. Y lo ha hecho Estados Unidos directamente conmigo a través de las organizaciones. Así que, por lo tanto, es una muestra más que ese retiro de documentación va a ser cuestionado en su momento dado, ¿cierto? Obviamente por el menoscabo a
a la reputación de una vicepresidenta que hasta ahora quieren lograrlo y no pueden hacerlo. Claro. Pero Sí. a ver, vicepresidenta, para ir cerrando, si es que todo esto está configurado así, en el caso de que supongamos, en el hipotético y ojalá acertado caso sea de que usted pueda reemplazar al presidente de la República si él pide licencia, hay algunos temas que están latentes y son delicados en el Ecuador, como es el caso de la corrupción, se ha visto el caso de Petronovoa, se ha visto el caso de los chalecos, ahora estamos con el caso de Sacha, pero hay algunos más. ¿Hasta dónde esto usted, en condición de presidenta encargada, podría asumir como una investigación, como un hecho necesario para el Ecuador que se resuelva como lo que se ha denunciado como casos de corrupción? Siempre ha abogado a esto. Ya. Necesitamos definir con los principios nuestros la transparencia y la verdad. En ninguna parte hemos visto en este periodo de gobierno estos dos principios. Entonces es claro y evidente por qué ellos no van a dejar. Yeah. Yo lo puedo afirmar, ellos no van a dejar que se dé el orden constitucional. Yeah. No lo van a hacer, al menos con Verónica Abad. Ajá. Pero sí van a usar todas las supuestas estrategias que el ministro de Gobierno ya lo ha dicho claramente, que van a buscar todos los caminos jurídicos y etcétera, que no existen, Ajá. que no existen, y la Corte Constitucional ha sido enfática que no hay otro camino que el aplicar el 145 del artículo de nuestra Constitución en caso de que quieran quitarme o mejor dicho, destituirme o declararme en ausencia, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado de Derecho. No estamos en una dictadura, creo yo, todavía, ¿cierto? Y por lo tanto siempre llamo a la reflexión, a las entidades, a la institucionalidad, que podemos usar todavía las herramientas que nos da la democracia, como es el transparentar todos los procesos que tenemos. No ha sido transparentado al Ecuador nada, ningún contrato de nada ha sido por lo menos socializado con los ecuatorianos de lo que se pretende hacer. Por lo tanto, está claro y evidente de que soy obviamente una piedra en el zapato para ellos, porque saben que no voy a admitir nada que lastime a los recursos y a los derechos de los ecuatorianos. Por ejemplo, el campo Sacha, si después de la adjudicación pasa a ser un contrato, tiene un plazo de 30 días. Esa adjudicación se hizo el 1 de marzo y terminaría el 30 de marzo. Para el 30 de marzo estamos en plena campaña y el presidente debería pedir licencia. Si usted estuviera ejerciendo la presidencia a ese 30 de marzo, ¿firmaría el contrato como gobierno ecuatoriano o no? De acuerdo a los estudios técnicos, porque yo me baso en eso. Un político no puede basarse en sus ganas. Ajá. Un político tiene que basarse en lo técnico, en la ciencia, en la data. Pues obviamente señala, y los estudiosos en el tema, y los técnicos en el tema, está claramente evidenciado que es una pérdida para el Ecuador. O sea, los caminos tienen que ser otros. Lamentablemente, en este momento, una ministra nos dice que al ser una corona oxidada, es decir, que no sirve para nada, en nombre de eso dan a la inversión privada para que lo levante. Y cuando vemos los números, no cuadra. Claro. No cuadra. Y además no presentan los ¿cierto? informes técnicos de Petroecuador, no lo han presentado hasta ahora. Exactamente. Ajá. Entonces, obviamente tiene que haber otras salidas para la joya de la corona, que yo sigo creyendo que es Sacha, completamente. Claro. En el caso, por ejemplo, de los chalecos contratados por el Ministerio de Defensa, que el ministro de Defensa dice que no se ha procedido adecuadamente porque ha habido informes que no estaban de acuerdo, pero ahora aparecen nuevas informaciones de que supuestamente detrás de esa negociación habían entes interesados y privados a través de eso. Usted, por ejemplo, ¿destituiría al ministro? ¿Cambiaría al ministro? ¿Qué haría con ese tema que además no creo que está siendo muy bien recibido por parte de algunos o la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas? Bueno, se ve claramente una división, lastimosamente, dentro de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros entes fuertes, de organizaciones, incluso que han cuestionado mucho el tema cómo se lo ha llevado, ¿no? El tema de las fuerzas públicas. En este sentido, en el corto periodo, hablamos de días, ¿no es cierto? Yo creo que todo lo que podemos hacer en honor a la dignidad de los ecuatorianos y al respeto de los ecuatorianos es mínimo, por lo menos mantener que los recursos de los ecuatorianos no sean mal usados en la campaña personal de un candidato. No, tenemos que mantener el equilibrio y la paz y, como siempre he dicho, la garantía de un proceso justo para los ecuatorianos, porque son los ecuatorianos los que tienen el derecho en vivir en paz y con el gobernante que ellos decidan y que se respete
esa voluntad sagrada de los ecuatorianos. O sea, lo mínimo que podemos hacer en 10 días es que no malucen, pues. No podemos echar en propaganda chalecos de cartón, no podemos echarnos flores con cosas irreales e ilegítimas. Por lo menos eso defenderemos en 10 días para los ecuatorianos. Y si llegara a ocupar el cargo, ¿usted cree que efectivamente tendría el personal, el gabinete adecuado para afrontar lo que le quedaría de gobierno para resolver los problemas de los ecuatorianos o no? ¿Tiene el equipo para eso? El equipo creo que tiene el Ecuador, sin duda alguna. En este lapso se ha demostrado que institucionalmente hay personas capacitadas a la interna, que conocen el tema, porque sería el resto poner un desequilibrio al país, y en nombre de la institucionalidad del país es lo que debemos recobrar. Por lo tanto, hay equipo interno, hay equipo. Claro. La última pregunta entonces, ¿usted cómo quiere ser recordada ante el Ecuador, ante la historia, después de todo lo que ha vivido? ¿Qué creería que los ecuatorianos deberían recordar como lo mejor que ha mostrado Verónica Abad en este tiempo que le ha correspondido ser vicepresidenta de la República? Bueno, la resistencia primero al autoritarismo. Eso los ecuatorianos lo van a recordar de una mujer valiente y resiliente. Una mujer que no se quedó en la queja, sino en acción. Pasó a ser la clara acción del respeto mutuo y la dignidad que ocasiona permanecer en los principios correctos, como es la verdad, como es la unidad, la transparencia, en la misma justicia a la cual los ecuatorianos nos debemos. Y mantenernos en los principios nos cuesta, pero eso es para que el Ecuador entienda de que debemos ser mejores ciudadanos para tener un mejor país, y ser mejores es estar al lado de los principios, no las personas, de los principios que nos manejan a los ecuatorianos para poder recuperar a ese Ecuador maravilloso, que yo sí pienso que un día soñamos todos los ecuatorianos, por nuestros mismos hijos, por nuestras mismas familias, que son ellos quienes van a quedar con el país. Claro, porque además las autoridades están obligadas, los presidentes y vicepresidentes, a cumplir la Constitución y hacerla cumplir. El orden, claro, como parte del principio fundamental. ¿Y usted volvería a la política después de todo esto? Porque si no le quitan los derechos políticos por 2 años, como está la sentencia en primera instancia, ¿usted cree que valió la pena entrar en la política o no? Totalmente. Yo tengo un llamado sagrado hacia la política. Desde los 25 años que he manejado desde muy pequeña la política, y estoy convencida que mientras más nos multipliquemos con esta calidad de política seria, profesional, y que no anteceda más que el sentido del valor hacia nuestras acciones, estamos en el camino correcto, porque la política no va a desaparecer. La política es el único camino a la paz, el único camino. El resto vamos a volvernos en un país caótico, lleno de violencia, de odio, por lo cual yo no estoy para eso. Al contrario, vamos a enfrentarlo claramente y de frente, que esto es importante porque no podemos ser agentes 007, tenemos que ser agentes muy claros y definidos de una oposición clara y transparente, de propuesta y obviamente constantemente de observación de que se deben hacer los reglamentos y las leyes a cumplirlas exactamente como nos dice nuestra Constitución. Perdona que me olvidaba de una pregunta que es fundamental. Si usted ejerciera la presidencia por la licencia que debe cumplir el presidente para hacer campaña, ¿cuál sería su primer decreto? El primer decreto, tendremos que volver definitivamente a Dios nuestra mirada. Y yo creo que este es el primer decreto que lo haría como una mujer cristiana y creyente, y a falta de todos los valores que de él nacen para tener un país de paz. Definitivamente, y posterior a ello, pues se tendría que reordenar nuevamente, como vuelvo a hablar, los recursos del país, a los cuales siempre me he referido. Están siendo mal usados los recursos de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Muy amable por compartir con nosotros este momento. Gracias, Orlando. Gracias, Ecuador. Un fuerte abrazo y bendiciones. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta reflexión oportuna, caliente también, en medio del frío que vive el Ecuador y del invierno que vivimos en los ecuatorianos y las ecuatorianas, porque efectivamente todo lo que se ha conversado aquí todavía queda por discutirse en el plano institucional, que es el que no está resolviendo los problemas que tenemos, porque a través de las instituciones se resuelven las diferencias, pero no se imponen los deseos y los mandatos de una sola persona. Pero de esto, por supuesto, seguiremos conversando. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Otro relato con Orlando Pérez.